La Biblia tiene una característica especial y es que es contraria a muchos libros. La palabra es como un oasis en medio del desierto. Y la oración nos lleva a comunicarnos con Dios. Nos lleva a abrirle nuestros corazones. Nos lleva incluso al quebrantamiento. Nos hace ver que somos débiles. La palabra de Dios, la oración, nos lleva a depender de nuestro Dios. Al momento que decimos que sin Él nada somos incapaces de continuar. Y eso pasaba en la vida de Nehemías. Nehemías oraba a Dios, buscaba consuelo en Dios, veía el dolor, la aflicción que sufría el pueblo, y él perseveraba en oración. La oración nos permite adorar al gran yo soy, como dice esa canción de Cristín Di Clario. Nos permite disfrutar de su presencia, nos permite de forma comunicativa entregarle nuestras vidas, sin reservas. Y claro, esto de sin reservas se debe aplicar al día a día. De lo contrario se convierte solamente en una frase de tantas que manejamos, ¿no? Los hijos de Dios. La palabra de Dios nos lleva a conocer su carácter, sus demandas morales, sus grandes prodigios, su amor, su santidad, sus atributos en general. El diario vivir nos lleva a experimentarlo, a Él, nos lleva a poner en práctica lo aprendido, nos lleva a ejercitar nuestra fe y verlo actuar, no solo a nuestro favor, sino también a través de los hermanos. No sé si te pasa a ti, a mí me pasa que me he preguntado ¿qué es más importante, la oración o la palabra? Y la respuesta es sencilla, ambas. Ambas cosas deben ir de la mano. No podemos orar a un Dios si no lo conocemos. ¿Y cómo conocemos a Dios? Por medio de su palabra. Es la revelación de Dios para nosotros. Es entonces cuando lo experimentamos en nuestra vida. Nehemías vio un problema. Nehemías se afligió, pero no se quedó ahí. En vez de revolcarse en la autocompasión, en el sufrimiento, actuó. Nehemías dejó su responsabilidad en el gobierno persa porque sabía que Dios quería que motivara a los judíos y que fuera el líder. Nehemías era animador del pueblo, motivador del pueblo. Qué bueno que en nuestra iglesia, qué bueno que en nuestra familia, en esta sociedad, haya animadores, motivadores que compartan la palabra. Que en momentos de dificultad, en momentos de soledad, haya un hermano, una hermana que te dé una palabra que te anime, que te motive. Nehemías era ese el personaje. Nehemías era el motivador del pueblo. Cuando el pueblo estaba en aflicción, Nehemías motivaba al pueblo. Dios utilizó los talentos de Nehemías para que realizara el trabajo de la reconstrucción de los muros de Jerusalén. Nehemías organizó, administró, supervisó, alentó. Se enfrentó a la oposición, que fue bastante. Confrontó la injusticia. Se mantuvo así hasta que se construyeron los muros. Nehemías no solo era un hombre de la palabra y de la oración, era un hombre de acción, como dice Bernardo Torres, nuestro compañero que le podemos escuchar de lunes a jueves, de 11 a 3 de la mañana. En una de las predicaciones de Bernardo, sobre el evangelismo, dijo que el cristiano es movimiento. El discípulo es movimiento. El discípulo no se puede quedar parado. Nehemías no se quedó parado. Nehemías compartía la palabra, oraba a Dios, pero era un hombre de acción. Y en el momento adecuado, Nehemías pidió al rey Artajerjes permiso para ir a Jerusalén a reconstruir esos muros caídos. Y el rey aceptó. Sabes, a Nehemías no le dio pena confesar su temor al rey. No permitió que el temor le impidiera hacer las cosas que Dios le había llamado a realizar. A veces, por miedo al qué dirán, no actuamos conforme a lo que Dios quiere. Cuando permitimos que los temores gobiernen nuestras vidas, los hacemos más poderosos que Dios. ¿Hay alguna tarea que Dios desea que hagas y el temor te detiene? ¿Algo que Dios quiere que quites de tu vida, pero tú por temor no lo haces?
Dios es mayor que ese miedo y el primer paso para superarlo es reconocerlo. Ayer en la Iglesia Cuerpo de Cristo de Don Pedro, nuestro compañero Joel, un trabajador de Solidaria TV, nos compartía justamente esa palabra. Hay que reconocer nuestro pecado. Y hay que reconocer esos miedos. En Nehemías capítulo 2, verso 4 hay un versículo interesante. Cuando el rey le pregunta a este hombre de Dios qué es lo que quiere, él primero oró a Dios. Puso inmediatamente en su corazón lo que él quería, pero primero oró a Dios. El Señor le dio gracia delante del rey y consiguió que le diera permiso para ir a Judá, en primer lugar. Que le diera cartas para que los gobernantes no lo entorpecieran. Y que le diera una carta para que el guardabosques le diera madera. En por lo menos 8 ocasiones en este libro podemos ver que Nehemías oraba espontáneamente. Nehemías oró en todo momento, incluso cuando hablaba con otros. Él sabía y confiaba en Dios porque le conocía. David también en muchos pasajes dice que se levantaba y oraba a Dios. Dios, me levantaré para batallar con este pueblo, contra este pueblo. ¿Me darás la victoria? Qué bueno que antes de hacer un trabajo, oremos a Dios. Antes de empezar el día, oremos a Dios. Nehemías obtuvo el permiso del rey. Comenzó por pedir ayuda adicional, una cualidad de humildad que debe ser una característica de los hombres. Pedir ayuda, no hacer las cosas solo. En estos versículos se nota la prudencia de Nehemías, quien llegó a Jerusalén y pasó varios días observando, ¿no? Evaluando, ¿no? Cuidadosamente el daño de los muros, analizando dónde podría invertir en mejoras. Luego, después de esto, presentó ese plan y demostró un excelente enfoque para la solución del problema. La renovación espiritual muchas veces comienza con una persona. Nehemías fue el instrumento que Dios usó para dicha renovación. Y la buena mano de Dios estaba con él. La oposición estaba presente. Estaba el Tobías, el Sanbalat, estaba el otro también, el egipcio. Bueno, había un montón. El egipcio no, tiene otro nombre, ahora mismo no me sale. Pero estaba Tobías, Sanbalat y otro más. La oposición. Siempre que quieras hacer algo para Dios, siempre vas a obtener obstáculos, oposición. Personas incluso que te rodean que te van a decir, pero ¿qué estás haciendo, amigo? ¿Para qué vas a hacer esto? ¿Para qué la iglesia va a orar por esta persona si es un caso perdido? Obstáculos, obstáculos, obstáculos. Siempre que quieras emprender algo para el Señor, siempre va a haber oposición. O del enemigo, o incluso de personas cercanas a ti. Y Dios se dedica a trabajar por medio de su pueblo. Trabaja por medio de su pueblo para lograr tareas que parecen imposibles. Y Dios usó las características especiales de Nehemías para hacer su voluntad. El templo se restauró en un tiempo récord. E incluso teniendo detrás al enemigo metiendo cizaña. Nehemías habló con Dios. Dios respondió con un plan. Nehemías confió en Dios. Y a pesar de que pareciera imposible y a pesar de los obstáculos, él no se desanimó. Hasta sus enemigos reconocieron que Dios estaba con ellos. Nehemías provocó un despertar espiritual y una reforma. Y sabes una cosa, también se reprendía el pecado de allá afuera. Hay muchas lecciones para aprender, pero donde la cosa se comienza a poner interesante es a partir del capítulo 8. Una de las cosas que me llama la atención fue como, después de tener al pueblo varias horas parados, escuchando la ley de Dios, el pueblo se quebrantó al punto que se arrepintieron de sus pecados y lloraron de dolor delante de Dios. Prometieron cambiar de vida y obedecer la palabra de Dios. Y cuando Nehemías llegó a Jerusalén no solo encontró los muros derribados, encontró también vidas destruidas. Se puede aprender que el primer paso para reconstruir nuestras vidas espirituales es ir a la palabra de Dios. El resultado es inmediato. Nehemías 8:8 dice: y leían el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Luego de exponer la palabra de Dios, el pueblo se arrepintió
Tomando una acción inmediata, el pueblo abandonó, soltó su pecado. ¿Qué pasó después? Se regocijaron y Dios los recreó. Nehemías 12, versículo 43. Dios nos recrea luego de un arrepentimiento. Nos pone de nuevo en el camino. Y Nehemías no solo se limitó a animar y a motivar al pueblo de Israel, también les expuso las escrituras reprendiéndoles por sus pecados, incluyéndose también él mismo. Mostraba ese amor genuino, ese liderazgo. Qué bueno que se levanten líderes que amonesten, pero que también den con el cayado, tengan el cayado, den una palabra. Y Nehemías hizo así. Exhortó, animó, motivó, alentó. Nehemías no criticaba sus espaldas, iba valientemente al instante y reprendía a cualquiera. Mejor es reprensión manifiesta que amor oculto, ¿no? Fieles son las heridas del que ama, pero importunos los besos del que aborrece. Proverbios 27, 5 y 6. Si estás viendo algo en la vida de una persona, toma la actitud de Nehemías. Trágate el orgullo, la comodidad, el temor al hombre y llámale la atención, aparte, con amor. Eso es parte del verdadero amor. Y Nehemías fue un gran ejemplo. Se pueden sacar muchas enseñanzas de Nehemías, pero para terminar, solo quiero darte 5 puntos breves. Dios puso el deseo en el corazón de Nehemías dándole una visión para el proyecto. La oración y la acción van tomadas de la mano. Por medio de la oración, Dios te guía. Ser un líder de Dios no solo es ganar reconocimiento, tener una posición o ser el jefe. Requiere planeamiento, requiere humillación, requiere trabajo duro, valor y perseverancia. Nehemías demostró una capacidad de liderazgo excelente. Estaba espiritualmente listo para escuchar el llamado de Dios. Nehemías creó un equipo de trabajo, resolvió los problemas y alentó al pueblo. Y aun cuando Dios los había capacitado para que construyeran el muro, la obra no estuvo completa hasta que el pueblo reconstruyó su vida espiritual. Esdras instruyó en la palabra de Dios, y cuando escucharon, reconocieron el pecado que había en su vida. No basta reconocer y confesar el pecado. El avivamiento debe originar una reforma en nuestra vida. De lo contrario, pues es una expresión de entusiasmo, la emoción del momento, ¿no? No solo debemos despojarnos del pecado de nuestra vida, sino pedir a Dios que sea Él el centro de todo lo que hagamos. Esta es la reflexión en este día. Qué bonito personaje Nehemías, ¿eh? Motivador, cómo nos alienta, ¿eh? Puedes leer la vida de Nehemías a través del libro de Nehemías. Yo te lo recomiendo, ¿eh? Hay muchos ejemplos en la vida, en la Biblia, de personas sencillas, pero que cuando se ponen en manos de Dios, ay amigo, marca la diferencia. Nehemías es uno de ellos, uno de mis personajes favoritos. ¿Cuál es el tuyo? Déjanos un comentario. Radio Solidaria, una radio comprometida.